ecuatoriano sale en las revistas internacionales entre los más ricos. No hay uno. Para poder llegar a eso hay que imitar el fenómeno chino, que siendo, y así soy yo, de mentalidad socialista para el servicio social, son de derecha en el área productivo. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestro Ecuador. Muchas gracias. Muy amable. Pastor, adelante. Adelante. Muy bien. Al escuchar la palabra chinos, el único sabor que puedo sentir es que nos hicieron chinos con estos negociados indeseables que le metieron al país con el petróleo y que pronto saldrá a la luz tanta inmoralidad. Yo quiero recalcar que un modelo de desarrollo, si no es un ejemplo de desarrollo, no sirve para nada. Los modelos sirven para las pasarelas y los ejemplos para inspirar la vida y cambiar la sociedad y cambiar una nación. Yo sí creo definitivamente que Ecuador puede convertirse en un ejemplo de modelo de desarrollo. Pero lo voy a decir una vez más, no siguiendo los pasos de siempre. Tengo 52 años de edad y llevo muchos años escuchando a los políticos de siempre y a los que pretenden ser nuevos políticos y terminan siendo los de siempre, como hace 6 años que esta Cámara invitó a aquellos políticos de siempre y a aquel que decía ser nuevo político. Yo no he dicho que soy político, pero yo quiero que hablemos absolutamente claro y veamos qué es lo que queremos de Ecuador. Yo quiero de Ecuador una patria que cuando esté fuera la gente me hable bien de los ecuatorianos. Yo quiero estar en un Ecuador verdadero, diferente, no en un Ecuador donde un gobernante me avergüence. Eso no es un modelo de desarrollo, porque el desarrollo no solo tiene que ver con cultura o con economía o con aspecto social. El desarrollo tiene que ver también con la moral de un pueblo. Ese es el primer modelo que debemos de tomar y ejemplo, en lo cual estamos sumergidos en la más grande pobreza moral, en donde dentro de poco no nos va a importar quién nos gobierne. Lo único que va a importar es ser rico. ¿Y a quién le importa ser rico? Si yo he tenido ricos hablando conmigo que me han dicho: pastor, soy el hombre más miserable del mundo. Y ahora entiendo por qué dice Jesucristo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El modelo de desarrollo, el modelo ejemplar de desarrollo en el huerto del Edén, el que Dios siempre ha querido, es primero tener comunión con el Padre nuestro que está en los cielos, y segundo, verdaderamente amar a nuestro prójimo. Cuando de esta nación salga esa luz, seremos un ejemplo para el mundo, obviamente con todos esos valores agregados que han mencionado aquí, pero no siendo el más importante. Yo sí quiero ser un ejemplo de desarrollo y quiero que mi país lo sea. Y no lo digo en mi gobierno, porque este gobierno no va a ser mío, sino de todos los ecuatorianos. Gracias. Y finalizamos esta ronda de los 3 minutos con el señor Lazo. Adelante. Bien, cuando hablamos de un modelo de desarrollo, tenemos que coincidir que son necesarios al menos 3 elementos fundamentales: aspectos económicos, aspectos políticos y aspectos sociales. Y el centro del modelo de desarrollo debe ser el hombre, el desarrollo del ser humano. Por lo tanto, un modelo de desarrollo debe de apuntar a una eficiente lucha contra la pobreza. Pero analicemos qué tenemos hoy. El modelo que tenemos hoy no tiene nada de nuevo. Se ha aplicado en el Ecuador desde hace 40 años, cuando se descubrió el petróleo. Se basa fundamentalmente en los altos precios del petróleo y el endeudamiento público. Si el precio del petróleo es alto, pues la economía está bien. Si el precio del petróleo es bajo, ya hemos tenido en la historia muchos episodios de crisis en el país. Si tenemos acceso al financiamiento hoy chino, el Ecuador está bien. Cuando llegue la hora de pagar con bajos precios de petróleo, estaremos mal. Por lo tanto, la historia nos dice que es como una montaña rusa, que de momentos estamos arriba y de momentos abajo. Por lo tanto, mi propuesta en el plano económico es incluir al emprendimiento como un elemento esencial para lograr el desarrollo. ¿Por qué?
porque son los emprendedores, son los empresarios los que crean empleo, que es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza en una sociedad. Son los emprendedores, no es el gobierno el que crea riqueza, es la sociedad civil, no es el Estado. Por eso mi propuesta de incluir a los emprendedores, a los empresarios, pequeños, medianos, grandes, de capital local, de capital internacional, en el proceso de desarrollo del país generando empleo. Esa es mi propuesta concreta. ¿Y cómo se apoya al emprendedor? Ya hablé de los trámites. Hay que derribar esos trámites. Hoy me quiero referir ahora a algo fundamental. Los impuestos. Mi propuesta: acudí ante un notario y aquí está mi compromiso público ante ustedes, que en los primeros 10 días de gobierno presentaré un proyecto de reforma tributaria para derogar 9 impuestos en el Ecuador. 9 impuestos. Son cerca de 2.000 millones de dólares que se lo entregaremos a la familia ecuatoriana para que ellos decidan en qué gastar y para que los emprendedores puedan emprender y generar más empleo y dinamizar la economía ecuatoriana. Más adelante hablaré en detalle, pero los impuestos son el impuesto a la salida de capitales, el impuesto a las tierras rurales, el anticipo de impuesto a la renta y 6 más que los explicaré más adelante. Tendrá un minuto más adelante, por supuesto. Señor Rodas, muy amable. De esta forma cerramos la ronda de 3 minutos, vamos a empezar la de 1 y voy a proponer que nos enfoquemos un poco en ese modelo de desarrollo actual del gobierno y las relaciones de esos 3 países que yo mencionaba con Irán, China y Rusia, de todas maneras tan criticados por las grandes potencias y por otros países democráticos. ¿Podríamos ahondar un poco en eso en un minuto? Antes que eso quisiera señalar lo siguiente: el pensar que una familia va a decidir tener más hijos por recibir 5 o 10 dólares más por el bono es desconocer la realidad y subestimar la sabiduría del pueblo ecuatoriano. Precisamente para no estimular la sobrepoblación es que el bono tiene un límite de 60 dólares, pero nos parece una elemental justicia que una familia que tiene 3 hijos reciba más que una que tiene 1, precisamente por la diferencia en necesidades que aquello genera. En nuestro gobierno, nosotros no nos vamos a enorgullecer porque cada vez más y más personas son beneficiarias del bono, sino por el contrario, porque cada vez más y más personas, pudiendo tenerlo, ya no requieran del bono de desarrollo humano en virtud de tener las oportunidades de salir adelante y evitar que sus hijos caigan en la pobreza. Muy amable. Señor Wright, adelante. Realmente es interesante ver cómo políticamente van apareciendo las coincidencias entre Lucio, Álvaro Noboa y el PRE. Han coincidido básicamente en muchas de las cosas. Y me sorprende que hablan de libertades, de independencia inclusive, cuando fueron parte de las razones por las cuales el gobierno de Lucio Gutiérrez fue profundamente cuestionado a través de la Pichicorte, que todos tenemos una recordación absolutamente nefasta en la historia del Ecuador. Por eso creemos nosotros que el acuerdo público-privado y ese pacto fiscal que generamos no es decir que vamos a presentar una reforma tributaria el otro día, sino construir el acuerdo de cómo esa reforma tributaria va a ser para generar producción y emprendimiento en la gente y que sean reglas claras y el compromiso de corresponsabilidad público-privado por disminuir la pobreza. No es una reforma tributaria más, sino establecer cuál exactamente va a ser el mecanismo fiscal para generar emprendimiento y disminución de la pobreza en el Ecuador. Muy amable, gracias. Ingeniero Gutiérrez, un minuto, por favor. Compatriotas, un modelo de desarrollo debe brindar a todos los ecuatorianos la mayor suma de seguridad, de felicidad y de bienestar posibles. De ahí que en mi gobierno vamos a incrementar los sueldos y salarios a todos los ecuatorianos del sector público y privado de una manera justa. Les vamos a incrementar a ustedes la pensión a los jubilados.
Vamos a volver a las horas pedagógicas con los maestros para que sigan enseñando con ese amor de siempre a nuestros niños. Vamos a reformar la ley de tránsito para que no se siga cometiendo la ilegalidad de, por una falta, sancionarle 3 veces a un conductor. Le bajan 10 puntos de la licencia, le cobran multas excesivas y van a la cárcel. Y vamos a incrementar el bono sin subir impuestos de 50 a 65 dólares a los pobres del país, eliminando los gastos reservados y reduciendo el gasto excesivo en propaganda. Y vamos a los 10.000 dólares para el plan Mi Casa. Gracias, ingeniero. Abogado. Abogado Novoa, adelante. Adelante. 1 minuto, por favor. Le quiero pedir a todos los ecuatorianos que se vuelvan ricos. Cuando Cristina Aguilera, hija de ecuatoriana, por cantar bonito, se volvió rica, toda la gente estaba feliz. Cuando un Messi o Maradona o Pelé, por jugar bien fútbol, se hace rico, toda la gente está feliz. Cuando viene un ciudadano y se dedica a exportar banano o café o lo que fuese y se hace rica, ¡ay, qué horrible! Eso de ahí sí está feo. Entonces lo que voy a hacerme es o cantante o futbolista o boxeador. No me queda otra. No me queda otra. O cantante o futbolista o boxeador. Así me van a querer más. Muy amable. Pastor Zavala. Un minuto, por favor. Adelante. Tendríamos que escucharlo cantar, mi querido Álvaro, para ver si hay futuro. La vida del hombre, escúchese bien esto, escúchame bien. La vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. Si la meta del hombre es ser rico, dígame en su muerte, ¿qué se lleva? Así es, nada, nada, nada. Eso no significa que seamos pobres, pero si tú tienes como esperanza y confianza tu riqueza y tu dinero, te conviertes en el hombre más pobre del mundo. Pero si tu mayor riqueza es tu fe y tu determinación de ser una persona honesta y generosa, entonces serás rico verdaderamente. Sí creo en un país rico, pero creo en un país primero rico en fe, rico en moral, y entonces seremos verdaderamente no ricos sino millonarios. Gracias. Muy amable. Finalizamos esta ronda de 1 minuto con el señor Lazo. Adelante, señor Lazo. 1 minuto para usted. En exposiciones anteriores definí claramente la pobreza y dije que necesitamos crear 4,5 millones de empleos en el Ecuador. Por lo tanto, un objetivo de largo plazo debe de ser ese y todas las políticas públicas alineadas a ese objetivo. Por eso le apoyo a los emprendedores, por eso reducir 2.000 millones de dólares en impuestos para que se queden en las manos de los emprendedores y generar empleo. En mi gobierno me comprometo a trabajar para crear 1 millón de nuevos empleos, pero no solo para los jóvenes que se lo merecen, sino también para los adultos mayores que hoy son marginados y discriminados cuando necesitamos de su experiencia para que contribuyan al desarrollo del país. Nuestra propuesta, empleo para todos los ecuatorianos. Muy gentil. De esta forma cerramos el 5.º tema, vamos a entrar al último tema, el 6.º tema, que es el régimen tributario y seguridad jurídica. Vamos a empezar por el doctor Norman Wright. En 6 años, doctor Wright, Ecuador ha tenido 10 reformas tributarias. ¿De qué manera variaría
la carga tributaria sobre el sector productivo y en general, ¿cuál sería su política respecto a los impuestos que afectan la vida de la gente y el crecimiento de la economía? Nuestro pacto fiscal, el que el gobierno de ruptura quiere impulsar, nuestro gobierno, es un acuerdo productivo y un acuerdo de corresponsabilidad. Suena muy bonito venir y ofrecer que vamos a reducir todos los impuestos o que casi no va a haber impuestos. No es responsable en un país en donde la concentración de la riqueza tiene los niveles ya señalados, en donde el 20% más rico concentra más del 50% del ingreso de este país y donde el 20% más pobre nos llega al 4.29% del ingreso. El impuesto a la renta progresiva es el mecanismo a través del cual quien más tiene, que más pague. Que Álvaro Noboa, como tiene bastante, que pague bastante, igual que Guillermo Lasso. Es absolutamente justo. Quizás es mucho más justo hacer eso que estar pensando en cómo vemos cómo son los sueldos y cómo eso le acomodamos para pagar el bono de desarrollo en un baratillo de ofertas en el cual han caído todos los candidatos de aquí presentes. Hemos sido los únicos responsables de establecer una discusión real y concreta, productiva y cierta, construyendo un pacto fiscal y un acuerdo a largo plazo en el Ecuador para la productividad en este país. Porque no vivimos en Hollywood, porque no vivimos del mundo de Disney, porque cuando uno se hace rico por no pagar impuestos, porque cuando uno se hace rico por no pagar el precio oficial de lo que produce y cree que a través de mundos inexistentes, de una realidad tan lacerante como la del Ecuador, solucionamos todos siguiendo historias exitosas, nacionales o extranjeras, de quienes han tenido la suerte de nacer en cunas distintas o de haber aprovechado de un momento en el cual en el Ecuador no se pagaba impuestos. Nosotros rechazamos eso como propuesta. Eso es demagogia. Lo que sí creemos firmemente es de que en un acto de buena voluntad de mi gobierno vamos sí a retirar el impuesto. Vamos a retirar el impuesto, el anticipo, que termina siendo un impuesto a la renta, en un acto de buena voluntad para generar liquidez en el emprendedor, para generar condiciones en las cuales podamos dialogar como gobierno y analizar en su conjunto una política tributaria, pero que sea solidaria y corresponsable con los más pobres, solidaria y corresponsable con el emprendimiento, no demagógica en una discusión de menos o más impuestos, sino real y concreta en un país que necesita ese pacto fiscal y ese acuerdo productivo entre lo público y lo privado para salir adelante. Muy amable. Ingeniero Gutiérrez. ¿Qué vamos a hacer en el tema de seguridad jurídica? Algo ya lo dijimos: respetar la Constitución, respetar la ley, respetar los contratos, establecer reglas claras de juego y sobre todo a largo plazo, que no se las cambie a mitad del partido. Y sobre la política tributaria, básicamente tendremos dos ejes. El primero, combate radical a la evasión tributaria, pero de acuerdo a la ley, sin perseguir a nadie. Así que tranquilo, abogado Álvaro Noboa, no lo voy a perseguir. Y segundo, ampliando la base de contribuyentes. Y ahí que en mi gobierno, y aquí hago un pequeño paréntesis, yo propuse desde hace 2 años atrás incrementar el bono de $35 a $50. Me copiaron esa propuesta y les salió el tiro por la culata. Aquí tengo nuestro tríptico en donde hablamos de la reducción de los impuestos. Veo que nuevamente me están copiando. Cuidado, les sale el tiro por la culata. ¿Qué impuestos vamos a reducir, ecuatorianos? Vamos a reducir el impuesto a las tierras, porque es irracional cuando todos los países del mundo apoyan al sector agrícola,
aquí nos cobran impuestos. Nadie va a invertir en el sector agrícola. Vamos a eliminar el impuesto del 5% a la salida de capitales, porque nadie va a invertir en ningún sector de la economía ecuatoriana mientras existan esas restricciones. Vamos a eliminar el impuesto del SOAT y reemplazarlo por un seguro que asumirá nuestro gobierno para evitar el enriquecimiento de ciertos sectores vinculados a este gobierno. Y vamos a eliminar los impuestos verdes. Sí, compatriotas, esos impuestos verdes los vamos a eliminar. ¿Por qué vamos a eliminar los impuestos? Primero, porque en mi gobierno, como ya lo demostré, eliminé impuestos. Nunca le subí un solo impuesto al pueblo ecuatoriano. Nunca le subí un solo centavo de los impuestos vigentes al pueblo ecuatoriano. Vamos a eliminar los impuestos porque empobrecen más a los más pobres de la patria. Y mi gobierno siempre trabajará con hechos y no con palabras en beneficio de ustedes, de los más pobres de la patria. Y vamos a eliminar los impuestos. Y vamos a eliminar los impuestos porque los impuestos ahuyentan, compatriotas, las inversiones productivas. Y si no hay inversiones, no habrá trabajo. Y si no hay trabajo, aumentará la pobreza, aumentará el desempleo y aumentará la delincuencia en el Ecuador. Muy amable. Abogado Novoa, adelante. Adelante. Si vienen las 1000 empresas que yo propongo que vengan, de las cuales no hay ni una de ese tamaño aquí en el Ecuador, la economía crecerá por lo menos en 50 veces. Si crecen 50 veces, ¿qué nos importa para atraer a esos inversionistas bajarle los impuestos al 10%, por decir algo, si es que la caja fiscal va a ser 40 veces más grande que la actual? El actual jefe de Estado quiere imitar a Cuba. Tiene cero inversión extranjera. ¿Qué es lo que ocurre? Pueden poner todos los impuestos que sean, porque 90% por cero da cero, 80% por cero da cero, 60% por cero da cero, 40% por cero da cero. Créame, aquí me pueden ganar en cantar, en boxear, en jugar fútbol, pero en hacer plata no me gana nadie. Y esta vez me voy a dedicar a hacer plata para el Ecuador, para los pobres ecuatorianos. Voy a trasladar ese conocimiento que lo aprendí en la vida, lo aprendí en los libros, lo aprendí de mi padre, lo voy a poner al servicio del Estado ecuatoriano para que todos los ecuatorianos puedan subir su nivel económico. Y es conocido en economía que cualquier economía que tiene menos impuestos y mayor libertad tiene gran crecimiento. El mayor ejemplo de eso es Indonesia. El que quiere puede ir a Google. Singapur, Taiwán, cualquiera de esas economías tienen crecimientos bestiales, con menos impuestos, pero con mucha libertad. Y es ahí donde tenemos que dejar atrás ese odio de clases, ese odio al rico, ese odio al empresario exitoso, ese odio a todo el que quiere generar riqueza. Si no odiamos a Messi, si no odiamos a Cristina Aguilera y si no odiamos a Cassius Clay, no odiemos a los empresarios, trabajemos con ellos y hagámonos más ricos con ellos. Pastor, adelante. El tiempo apremia, le ruego a las barras, por favor, los aplausos respectivos, pero danos el tiempo para que el siguiente candidato pueda intervenir. Adelante. Gracias, muy gentil. Adelante. Bueno, vamos
Vamos a continuar y me imagino que esperan escuchar el versículo apropiado. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que pasa es que en esta época el César se quiere coger lo de Dios también. Ese es el problema. Yo sí creo sinceramente que sería irresponsable profundamente ignorar el tema de los impuestos. Creo también que los impuestos llamados a la renta, escucha la palabra renta, entiendo que se trata de rentabilidad, pues, sobre lo que usted gana, no sobre lo que no gana. Y sí creo definitivamente en ayudar a cualquier empresa que quiera venir a este país, como lo hizo Perú, que por cierto nuestras empresas están allá. Eso da pena. Da pena ver que los ecuatorianos tienen más confianza en el país hermano del Perú que en su propio Ecuador. Eso me da tristeza. ¿Y todo por qué? Porque el SRI dejó de ser el servicio de rentas internas para convertirse en el servicio de rentas inquisidoras. Es la nueva Inquisición perseguidora. Eso no puede ser así. El SRI debe ser un ente que estimule lo que es el impuesto de tal manera que la gente desee realmente tributar. Cuando Cristo dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, estaba hablando de justicia, pero un impuesto sin justicia no vale nada. Y algo que quiero agregar, ¿tenemos control realmente sobre el tema de los impuestos? ¿Se han dado cuenta ustedes, personas que ganan $1.500 al mes y tienen una casa de $500.000? Eso es asombroso y usted no lo entiende. Y sus declaraciones son cero. Tienen riquezas, cuadros en miles de dólares, millones de dólares, y su declaración cero. Seguramente le regalaron los cuadros. Por eso necesitamos también que ese espíritu de Jesucristo visite estos saqueos, para que al igual que Saqueo se arrepientan, den la mitad de sus bienes a los pobres y paguen 4 veces a quienes han defraudado. Muy amable. Y con respecto a los pobres de mi patria, en estos últimos segundos, el empleo, decía el ingeniero Gutiérrez, pues subiré los sueldos. Eso a los pobres no les interesa porque no tienen trabajo. Yo les daré trabajo. Gracias, señor. Señores, por favor. Gracias, muy amable. Señor Lazo, adelante. Bien, para hablar de régimen tributario y seguridad jurídica, yo quisiera retomar un tema del modelo de desarrollo. ¿Cuál es el modelo de desarrollo actual? Un gobierno rico con ciudadanos pobres. ¿Qué es lo que yo propongo? El bienestar de los ciudadanos con un gobierno que tenga los recursos adecuados para cumplir lo fundamental. No más, no menos. ¿Cuál es el monto de la recaudación tributaria esperada para el año 2012? Cerca de 12.000 millones de dólares. ¿Qué propongo yo? Una reducción de 2.000 millones de dólares para promover el emprendimiento en el Ecuador, con una serie de 9 impuestos que no generan producción o que no ayudan a generar producción en el país y empleo. Por ejemplo, un solo ejemplo, el impuesto a la salida de capitales. Yo nunca estuve de acuerdo con él desde el 2008 y públicamente dije, este es un impuesto al ingreso de capitales, que es lo que más necesita el Ecuador para su desarrollo y para generar empleo. Pero claro, esa lógica inicial que nos vendieron de que es un impuesto que lo pagan los ricos que ganan en el Ecuador y depositan en el exterior, se acabó, porque ahora ese impuesto se aplica para todo lo que el Ecuador importa, un vehículo, materias primas, productos terminados. Se ofrece la devolución para determinados productos, pero es muy lenta y burocrática. Por lo tanto, ese impuesto a la salida de capitales hoy es un arancel extra que lo pagan todos los ecuatorianos a través de la inflación, el incremento de precios de todos los productos que tienen componentes importados. Cuando yo recorro el Ecuador, la casera del mercado y el gran industrial y el gran empresario dicen no
más impuestos. Por eso mi propuesta es no solo no más impuestos, porque es muy claro que hay un exceso en este momento, sino menos impuestos, 2.000 millones de dólares menos que servirán para hacer crecer la economía y generar más tributos al gobierno, no por el lado del precio o de la tasa tributaria, sino por el lado del volumen que genera un crecimiento de la economía. Asimismo, podemos hablar del impuesto agrícola a las tierras rurales. Los agricultores dicen, no podemos más, y el anticipo de impuesto a la renta, se gane o no se gane dinero, es un impuesto al patrimonio finalmente, y eso desilusiona y desincentiva el espíritu emprendedor de los ecuatorianos. Ni hablar de impuestos como el mal llamado impuesto verde a los vehículos, que de verde no tiene nada, lo que tiene es la intención de recaudar más dinero y de alguna forma un obstáculo para que los ecuatorianos cumplan. Muy amable. Finalizamos esta ronda de los 3 minutos con el señor Rodas. Adelante, doctor Rodas. Gracias, muy amable, doctor Rodas. Sigo. Silencio, por favor. Sigo sin escuchar de ninguno de los candidatos cómo van a hacer lo que están proponiendo. ¿Cuánto va a costar? ¿De dónde lo van a financiar? ¿Cómo van a cubrir los huecos en la eliminación de impuestos que están planteando? Ese es el problema. Por eso es que la gente no le cree a los políticos. Por eso es que se tienen que notarizar los compromisos para ver si así la gente le cree a los políticos de siempre. El problema es que ni así les van a creer si no le dicen de manera clara a los ecuatorianos cómo van a hacer lo que están proponiendo. Eso es lo responsable. Le voy a pedir respeto, por favor, al público. Adelante. Eso es lo responsable. Todavía tenemos tiempo en este debate para que lo hagan. Los invito a hacerlo. Nosotros estamos convencidos que la seguridad jurídica y la estabilidad en las reglas del juego es un elemento fundamental para generar productividad y bienestar. En la actualidad, por supuesto, carecemos de estas cosas. Y se habló hace un momento, en efecto, cómo en estos años han habido 10 reformas tributarias. Ese es un ejemplo de la manera como estamos cambiando las reglas de juego con tanta frecuencia. De esa manera es imposible generar confianza y certidumbre para estimular la inversión, tanto nacional como extranjera. Por lo tanto, nosotros vamos a darle a estricto cumplimiento a lo que dice la ley y además vamos a darle estabilidad a las normas. Asimismo, es fundamental corregir un grave problema que existe hoy en día, la ambigüedad en la redacción de las normas, lo cual genera un margen de interpretación muy amplio que suele aplicarse de manera favorable muchas veces al propio gobierno. Pero de poco sirve tener reglas claras y estables si no existe una justicia independiente, sin que el Poder Ejecutivo le meta la mano a la justicia, sino que actúe de manera objetiva e imparcial, y eso va a ocurrir en nuestro gobierno. En materia tributaria, lo que estamos planteando es analizar cada uno de los impuestos y determinar el impacto que están generando sobre la productividad. Eliminar el impuesto a la salida de capitales y el impuesto a la tierra, porque desalientan la inversión y la productividad. Vamos también a avanzar a la simplificación de la normativa tributaria, eliminando complejidades y unificando impuestos, sin que por supuesto se genere una menor recaudación, sino por el contrario, aquello va a reducir los costos operativos de las empresas y del propio SRI. Señalamos también la necesidad de continuar incrementando la recaudación. Vamos a incorporar a todos los informales al sistema tributario y vamos a hacer, por supuesto, que quienes deban pagar los impuestos en efecto lo hagan, controlándolo con mayor rigurosidad. En mi próxima intervención continuaré hablando sobre el tema. Muy amable. Entramos a la ronda de 1 minuto para cerrar este último tema y tema final. Señor Ray, 1 minuto, por favor. Muchas gracias. El pacto fiscal es sobre cómo se financia el Estado y qué hago yo con los recursos públicos. Es un pacto de rendición de cuentas. Es un pacto donde se genera ese nivel de corresponsabilidad necesario, de incentivos también a esa economía. Yo traigo la experiencia ya de mi trabajo en la función pública. Cuando estuve en el Consejo de Quito promoví
el hecho de que haya reducción al impuesto predial de la ciudad de Quito y del distrito metropolitano si es que había prácticas ambientales eficientes y si es que efectivamente había prácticas respetuosas del ambiente y además del bosque pie y la permanencia del humedal. Eso es reconocer realmente el hecho cierto del nivel de corresponsabilidad. No solamente es el tributo, sino también el incentivo. Así se construye un pacto y un acuerdo de vida en común. El Ecuador necesita de impuestos, pero necesita de impuestos establecidos a través de un gran acuerdo nacional en función de la productividad y la preservación del ambiente y de nuestra riqueza en el país. Muy amable. Ingeniero Gutiérrez, un minuto, por favor. Adelante. Compatriotas, ¿por qué digo eliminar impuestos? Porque en mi primer gobierno eliminé impuestos y tuvimos el mayor crecimiento económico de la historia, cerca del 9%. ¿Por qué digo no más impuestos? Porque en mi primer gobierno nunca le subí un solo impuesto al pueblo ecuatoriano y tuvimos la mayor reducción de la pobreza de toda la historia, cerca del 4%. Y con un precio del barril de petróleo de apenas $18, frente a cerca de $150 el precio del barril de petróleo que ha tenido este gobierno. Y con una matriculación en educación básica de 4,5 veces más que lo que ha tenido este gobierno, con muchísimo más dinero que Lucio Gutiérrez. Por eso yo les digo que vamos a eliminar esos impuestos irracionales porque empobrecen más a los pobres de la patria. Muy amable. Abogado Noboa, un minuto. A mí lo que me importa es el impuesto que pagan los pobres. Ellos tienen 4 artículos básicos: la refrigeradora, la cocina, el televisor, el radio. Están todos a un 300% más de valor que lo que valen en los Estados Unidos. Porque el importador paga un impuesto a la renta fijo, que es el anticipo al impuesto a la renta, no devolutivo. El comprador o consumidor paga el IVA. Ellos pagan impuesto a la importación. En conclusión, el pobre que gana aquí $300 paga por la refrigeradora 600, y en los Estados Unidos el que gana 21,000 paga por la refrigeradora $200. Gracias. Pastor, adelante. Muchas de las cosas que escucho aquí son exactamente las mismas que dijo Correa cuando empezó su carrera política. Exactamente igual. Y esto me aflige y me apena porque ¿a dónde hemos llegado 6 años después? Impuestos, impuestos y más impuestos. Escuchar no más impuestos suena bien, pero hay que analizar si es responsable. Lo que yo veo realmente en el tema de los impuestos, para poder concretar esto, es que este famoso IVA, unido a la deshonestidad que hay en este gobierno, se ha convertido en el IVA va y los 40 ladrones. Cada ecuatoriano, señores, por favor, tiene 10 segundos. Tiene que pagar impuestos, pero los pobres de mi patria no tienen por qué pagar el error de aquellos que prometieron y no cumplieron. Muy amable. Señor Lazo, un minuto para cerrar ese tema. Yo creo que hemos hablado mucho sobre el tema de los impuestos. Lo que creo que ya no hay duda es que ese dinero debe de estar en el bolsillo de las familias ecuatorianas. Ellos pueden hacer con libertad mejores cosas por ellos mismos que lo que el gobierno puede hacer por sus hijos y por sus nietos. Por eso me ratifico en la propuesta. Necesitamos dejar en la mano de los ecuatorianos el dinero honestamente ganado, para que sean ellos los que decidan hacer en sus propias vidas, en un ambiente de libertad, en un ambiente de respeto a la libertad individual. Si se lo quieren gastar en el desarrollo de sus hijos, en educación, en salud, para la familia, pues ese es su derecho.
y si quieren emprender nuevos negocios, pues es también su derecho y además contribuirán al desarrollo del Ecuador. Por eso mi teoría es no más impuestos, me ratifico, menos impuestos para favorecer a la familia ecuatoriana. Y finalizamos los temas con el último minuto para el señor Rodas. Nuestro sistema tributario será realista. Vamos a definir el impacto que está generando sobre la productividad. Vamos a eliminar los impuestos que señalé a la salida de capitales y a las tierras. Y una vez que tengamos el sistema definido, le vamos a dar estabilidad para generar confianza y certidumbre que estimule también la productividad. Vamos a generar estímulos tributarios para motivar el empleo juvenil, como ya lo mencioné anteriormente, el emprendimiento juvenil. Vamos a apoyar también con estímulos fiscales la creación de micro, pequeñas y medianas empresas. Vamos a apoyar a sectores estratégicos para el desarrollo nacional como el agro y el turismo, a través también de estímulos fiscales. Vamos a hacer las cosas de manera inteligente, planificada, definiendo hacia dónde queremos llevar al Ecuador, con una visión clara para nuestro país, que en la actualidad no existe y nosotros la vamos a aplicar. Muy amables. Tenemos todavía 2 rondas más. Hemos concluido la intervención de los temas. Me voy a permitir ser un poco la vocera de ustedes y de nuestros televidentes, las personas en las redes sociales, algunas preguntas una por candidato de 1 minuto que me voy a permitir preguntarles a cada uno. Voy a empezar con el ingeniero Gutiérrez y el mensaje final lo vamos a empezar con el señor Norman Wright para que haya equidad. Ingeniero, hay un tema que creo que ha quedado pendiente en este debate, es un poco el tema de las relaciones internacionales. Ecuador está catalogado en estos momentos en la región como de los países del socialismo del siglo XXI, parte del ALBA, cuestionando a la OEA, formando la CELAC, pidiendo reformar la relatoría de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En caso de que usted llegue a la presidencia, ya estuvo ahí y también ya tuvo que lidiar con alguno de esos presidentes, ¿seguirá esa línea o cómo serán esas relaciones con los nuevos vecinos y cómo serán esas relaciones con esos organismos que actualmente están siendo atacados por el gobierno? 1 minuto, por favor. Compatriotas, el Ecuador tiene como 80 acuerdos comerciales con Venezuela y prácticamente no nos ha servido de nada. Lo poco que se le ha vendido, ni siquiera nos pagan. ¿Cuál es el problema? Que se manejan los acuerdos comerciales, que se maneja la economía ideológicamente y no de manera técnica como se los debe realizar. Por eso no estamos en nada. No tenemos acuerdos comerciales con Estados Unidos, con la Unión Europea, no formamos parte del sistema Asia-Pacífico. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Justamente eso. Vamos a firmar acuerdos de cooperación económica y comercial con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, porque la economía no tiene ideología, hay que manejarla de una manera técnica. Vamos a firmar acuerdos de asociación con la Unión Europea para poder exportar nuestros productos. Vamos a solicitar ser miembros del sistema Asia-Pacífico, en donde están las mayores potencias económicas del mundo y también nuestros vecinos, el Perú y Colombia. Muy amable. Abogado Noboa, el ingeniero Gutiérrez me da la pauta para preguntarle lo siguiente. ¿Qué hará usted en caso de llegar a la presidencia para que Ecuador pueda competir en igualdad de condiciones, en mejores condiciones que sus vecinos, sin tener un acuerdo de libre comercio firmado con Estados Unidos? ¿Retomará usted ese tema? Colombia lo acaba de implementar hace poco, Perú lo tiene. 1 minuto, por favor. Yo firmaré acuerdos con todos los países del mundo. Mientras más, mejor. Ese ejemplo nos lo dio Chile, quien es hoy en día el país que tiene mayor ingreso per cápita. Por lo tanto, debemos firmar no solo con Estados Unidos, con Europa, con todos nuestros países vecinos, con el Asia, con todos debemos firmar acuerdos de libre comercio. Eso es muy importante para desarrollar nuestra producción, más aún si dentro de mi aspiración, dentro de mi programa económico está traer 1000 inversionistas aquí. Esos inversionistas, muchos de ellos serán exportadores y es necesario darle la facilidad para que puedan comerciar con el mundo entero. Muy amable. Pastor Zavala.
Un minuto para responder esta pregunta. ¿Cómo interpreta usted las reformas que se están haciendo en países como Uruguay, Argentina, Colombia, con respecto a la despenalización del aborto y la unión de personas del mismo sexo, cuando hay movimientos y grupos también en el Ecuador que piden que se abra ese debate? ¿Es esta la última participación? No, ¿tiene otra más? Un minuto para contestar esa pregunta. Y al final hay un cierre. Adelante. Yo sí estoy de acuerdo en firmar tratados con las naciones, pero no tratados unilaterales. ¿Escuchó mi pregunta? Sí. ¿Perdón? ¿Escuchó mi pregunta? Bueno. Yo le planteé una pregunta, le decía que cómo interpreta, si me pueden volver a poner el reloj, por favor, que cómo interpreta usted las reformas que se están haciendo en países como Uruguay, Colombia, Argentina, con el tema de la despenalización del aborto y la unión de parejas del mismo sexo, cuando hay grupos en Ecuador que piden que se abra ese debate. Es una pregunta no entendí la primera parte. Okay. ¿Sobre? ¿Cómo ve usted, cómo interpreta las reformas que se están haciendo en estos países? Cuando se pide en este país también que se abra el debate. Sobre el aborto. El aborto. Ah, ya, ok, gracias. Ahora sí. Y la unión de personas del mismo sexo. Mire, lo más curioso de esta gente que habla del aborto es que nacieron. Y a pesar de que esta gente abortista quiere matar vidas, aún así yo doy gracias a Dios porque sus madres no pensaron así, porque de pensar como ellos no estarían con nosotros. Ecuador debe de tener una posición firme, sí a la vida y no a la muerte. El aborto es un asesinato. La soberanía del cuerpo es una mentira. Si quieren que la mujer tenga soberanía del cuerpo, respeten la soberanía del niño que está en su vientre. Muy gentil. Gracias. Señor Lazo, usted dijo, o yo entendí, que estaría de acuerdo con sacar a las fuerzas militares a la calle, y pregunto yo, ¿es una política igual o parecida a la que hizo el expresidente de México, Felipe Calderón, en México? Quiero que me aclare ese punto, porque fue tan cuestionado, sobre todo por la violación de los derechos humanos. Quiero saber si usted lo dijo o lo entendí yo así. No, yo no dije eso. Yo hablé del problema de seguridad en tres capas: la delincuencia común, el crimen organizado de origen doméstico y el crimen organizado de origen internacional. Al tercer tema me referí: deben intervenir las Fuerzas Armadas, porque su función es defender el territorio nacional, proteger las fronteras, para que no se utilice el territorio ecuatoriano para cometer delitos de carácter regional, no solamente nacional, como es el caso del narcotráfico. En ese caso en particular, las Fuerzas Armadas deben de contribuir a fortalecer la seguridad del Ecuador. Ahora, respecto de los otros niveles de seguridad, está la Policía Nacional, pero debemos no solo equiparla y aumentar el número de efectivos, sino darle respaldo político y no andar con broncas con ellos. Muy amable. Señor Rodas, entiendo que usted tiene un planteamiento que es la exoneración a las empresas del aporte patronal para fomentar el empleo. ¿Cómo sabe que ese estímulo es suficiente? Parte de nuestra propuesta El audio, por favor. Adelante. Eso es parte de nuestra propuesta del empleo joven, y lo que se trata es precisamente de generar estímulos. Adelante. ¿Me ayudan con el audio del señor Rodas, por favor? No se escucha. Adelante. Puede. Gracias. Muy amable. Justamente eso es parte de nuestra propuesta llamado empleo joven. Hoy en día, como les mencionaba, el desempleo juvenil es grave, y esa también es una de las causas de la delincuencia. Por eso es necesario generar motivaciones reales y prácticas para que las empresas privadas quieran contratar a nuestros jóvenes. Por eso es que hemos planteado que durante 2 años se cubra por parte del gobierno la cuota patronal al IES por todos los jóvenes de entre 16 y 30 años que estén buscando su primer empleo, que sean contratados. Pero no solamente hemos planteado ese estímulo, sino también reducir
reducir el impuesto a la renta entre 1 y 4%, dependiendo del número de jóvenes que sean contratados por cada empresa. De esa manera, como mencioné al principio, estaremos realmente motivando que la fuerza juvenil sea incorporada al mercado laboral, por supuesto, dentro de un contexto general de estímulo al empleo para todos los ecuatorianos que también contemplan nuestra propuesta. Muy amable. Y cierro esta ronda de preguntas con el doctor Wright. Otro tema que tal vez se quedó en el tintero sobre la política ambiental, lo escuché mencionarlo una vez por parte del candidato, de la política ambiental. ¿Podríamos ahondar en eso? ¿Qué tipo de políticas usted aplicaría? Nosotros aplicamos una política en materia ambiental de corresponsabilidad. Creemos que ese pacto fiscal debe ser un pacto también ambiental, de que a través del reconocimiento económico a ese propietario de la tierra, y esto es absolutamente concreto, que tiene bosque en pie,